Vamos a abrir nuestras Biblias a Gálatas capítulo 6. Ese día no sabía dónde iba a comenzar. Por lo normal comienzo con el pasaje que va a tener el tema principal del mensaje, y lo hago así porque yo no sé si se ha dado cuenta, pero a veces predico de más y a veces nunca llego al pasaje al final. Y este día fue, y por eso lo pongo en el principio, pero este día siempre me gusta tratar de contestar la pregunta, y este pasaje nos dice algo. Es un buen ánimo, es un buen desafío, pero al igual también yo pienso que no lo miramos como una instrucción de Dios. Y Gálatas capítulo 6, estamos en este día tocando el tema que hemos tocado todas las semanas y nos ha acompañado durante estos tiempos de búsqueda al Señor, y que es renovando nuestras fuerzas. Todos digan, renovando nuestras fuerzas. Y estamos en y para mí es importante nosotros saber y entender por qué esto es tan importante de renovar nuestras fuerzas. Y me encantó este pasaje, Gálatas capítulo 6, ya les di mucho tiempo para llegar. Dice así: no os engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este es el verso 9. No quería dejar esos versos a un lado, porque pienso que también tienen un impacto a lo que Pablo nos quiere decir aquí. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, gracias te damos en este día, Señor. Te hemos rendido alabanza, Señor, y te pido, Señor, que tú nos tomes toda carga, toda preocupación, que nosotros la podamos dártelo en tus manos, cederla, Señor, de nuestra posesión, dártela a ti, y que tú nos des nuevas fuerzas, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que hagamos en este día sea para honrarte, Señor. Pido que tu Espíritu tome control de este lugar, Señor. Traiga paz, Señor. Traiga un aumento de fe, Señor, en este lugar, y un entendimiento para entender tu palabra de Dios. Atamos toda cosa que viene en contra del conocimiento de Cristo en este momento, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Comienza este pasaje diciendo: Dios no puede ser burlado o engañado. Comienza diciendo porque quizás había lo que sucede quizás en cada área, en lo que es trabajo, responsabilidades. Y lo comienzo así porque esto también cansa. Aún la vida viviendo la vida cada día trae un cansancio físico. Pero y luego cuando le agregamos las preocupaciones, las dificultades y las otras cosas que también a veces la vida nos presenta. ¿Y cuántos saben que la vida no se detiene para nadie? La vida va a seguir adelante. Tenemos nosotros que decidir: sigo adelante y enfrento todas estas cosas, o me va a atropellar la vida y me voy a quejar el resto de mi vida que fue injusto todo lo que me pasó. Esas son las opciones que tenemos. Pero viene dentro de todo eso la actitud que a veces uno tiene, el decir: yo estoy haciendo más que el otro, yo sirvo más que el otro, yo estoy pasando más que el otro, yo soy más fiel que los demás. ¿Y por qué a mí, solamente a mí me está pasando eso? Y comienza Pablo diciendo lo primero, para desarmar esos pensamientos que también cansan a alguien. Él les dice: Dios no puede ser burlado. ¿Qué está diciendo? Te estás quejando como si Dios no está mirando tu situación. Te estás quejando como si Dios no sabe y no le importa lo que está pasando. Dios sabe lo que está pasando, está atento a nuestra vida,
y él no puede ser engañado. Yo sé que para muchos de nosotros, quizás yo sé que al igual yo pasé muchos tiempos de formar carácter. Man, I put that together really good. Y años atrás, trabajando cuando tenía 18, 19 años en una bodega, sabía, hay unos que solo saben una manera de trabajar y es de dar todo tu esfuerzo y las áreas para mí. Tú haces esto y cuando yo terminaba eso, hacía todo lo demás si podía ayudar. Pero llegan esas personas que solo hacen lo que se les pide, no lo hacen con todas sus fuerzas, no les importa cómo lo hacen y a veces eso cansa, ¿verdad? Y yo me encontraba muchas veces en oración. ¿Por qué en oración? Porque como ya les dije, en ese tiempo tenía 18, 19, 20 años. Yo me fastidiaba tanto que quería imponer manos a ministrarles. Alguien va a entender eso, otros quizás espirituales no. Pero yo tenía que mantenerme en oración al decir, Señor, ayúdame. Porque no solo la carga o el trabajo físico era difícil y cansado, pero además de eso, la preocupación, el fastidio, el coraje, todo eso cansa también. Y de cómo eso relaciona con mi vida cristiana. Porque aún vivir una vida fiel, aún vivir una vida de fidelidad al Señor, qué bien. Pero arriba de todo eso hay afanes, hay dificultad, hay ataque del enemigo. Y aún a más de eso, más a la profundidad de eso, también tenemos que lidiar. Dígale que está a su lado, contigo. ¿Están conmigo? Y aún eso, si no guardamos y manejamos bien las emociones y actitudes, también eso trae otra carga que no es necesaria y a veces se convierte lo que es que lo hacemos de corazón, ahora es una víctima. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo soy victimizado? Dios dice, no, Dios no puede ser engañado, no va a ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Dios mira tu esfuerzo. Dios mira lo que estás haciendo. Dios mira tu alabanza. Dios mira tu oración. Dios mira todas esas cosas. Y según eso vas a recibir la recompensa. Porque también al otro lado de eso, también alguien no puede ir a Dios a decir, mira, es porque este hermano, esta hermana no está haciendo esto, no está haciendo esto, no está haciendo. Dios al mismo es la misma respuesta. Dios no puede ser burlado. Él mira, está mirando tu esfuerzo. Quizás al momento sientes que estás plantando en lágrimas, pero hay otra parte de ese pasaje. Planta hoy con lágrimas, pero vas a cosechar con regocijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle honra y gloria al Señor. Hizo algo siguiendo adelante. Él dice, porque el que siembra para su carne, de la sangre de la carne segará corrupción. Y ahí es donde comenzamos a mirar, ¿lo estoy haciendo por mí y mi atención o lo estoy haciendo para el Señor? Porque si lo estás haciendo para el Señor, hay nuevas fuerzas, hay nueva esperanza. Él te cubre con sus alas. Pero cuando lo hacemos por nosotros, lo hacemos con nuestra habilidad, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, y esas cosas quizás se pueden agotar. Pero las fuerzas de Dios no se van a agotar. Los recursos de Dios no se van a agotar. Van a multiplicarse y abundar en nuestras vidas. No te canses de hacer el bien, porque Dios no puede ser burlado. Eso Él nos dice en el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Diciendo, ya que les he dicho esto, ahora nos queda una instrucción. Estoy dando un momento que se amarren sus cinturones. Porque muchas veces pensamos que el cansancio, no solo físico, pero espiritual, emocional, todo eso. Muchas veces pensamos que es común, va a pasar.
Pero Dios nos dice, no te canses. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? ¿Por qué dejaste que llegaras a este punto? ¿Por qué permitiste tu alma está tan agotada que quieres tirar la toalla y no creer en mí? ¿Por qué permitiste que te fueras al extremo a negar la fe? ¿Por qué te fuiste al extremo a estar desanimado? Yo estoy mirando y conforme a lo que plantas, eso vas a cegar. Él nos está diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien. Eso no lo podemos decir, no solo es un consejo, es un orden, nos está, por decirlo así, no solo un no quiero decir con una consejería, nos está instruyendo, no llegues a este momento. Por eso es importante que esta semana que acaba de pasar, todos los pasajes, ¿se notaron que todos cada día tenía un salmo? Cada día tenía un salmo, hermosos salmos. Y cada uno era los salmistas renovando sus fuerzas. Cada uno de ellos diciendo, esto es lo que estoy pasando, esto es lo que estoy pasando, pero Dios me ha dado fuerzas. Cada pasaje era de un Dios que nos ama y está atento a lo que estamos pasando, y de Él tenemos que recibir fuerzas. A veces pensamos que una siesta larga nos va a dar las fuerzas que hemos perdido. Así no funciona. Lo más que duerma, unos dicen 20 minutos y resuello de nuevo. Duermo 20 minutos en el día y me quedo despierto 3 horas más en la noche. ¿Hay alguien aquí? No, si los hijos, si alguien los cuida una noche para dormir 10 horas, wow, Dios te perdone. Yo pienso que es un pecado. No está en la Biblia, pero yo pienso que sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Te levantas y aún no puedes despertar. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Tenemos que renovar, que Él renueve nuestras fuerzas, porque si no llegamos a un momento donde nos cansamos aún de hacer el bien. ¿Por qué agrega el bien aquí? Porque usted sabe que hay ciertas cosas en cuales estamos apasionados para hacer. ¿Sí? Mi esposa, no pienso que fue esta congregación, pero aquí les va. Me recuerdo que esto fue años atrás, antes de ser pastor, recién casados, me comenzaron a enseñar cómo jugar golf y me encantó. Y todavía me encanta, aunque no juego mucho. Pero me recuerdo que había cosas que hacer en la casa y cuando tenía oportunidad me iba a jugar golf. En la tarde a veces mi hermano me decía, eso era culpa de mi hermano Bernabé. A veces él me decía, cuando salgamos del trabajo nos vamos directamente aquí a Rockwood. Soy muy obediente, ¿verdad? Muy obediente. Nos íbamos. Y un día, no era un argumento, no estaba enojada, y siempre siempre busquen el tiempo justo para hablar una verdad con su cónyuge. ¿Ok? No lo haga en frustración, porque nunca va a caer y tener el impacto que usted quiere. Pero me recuerdo que mi esposa me desafió. Ella no sé qué fue la intención de ella, pero para mí me llegó al corazón y me abrió los ojos a muchas cosas. Me dijo, ¿por qué es que siempre tienes tiempo para eso y no para las cosas que tenemos aquí? Eso ya caló, ¿verdad? Y luego dice, ¿y por qué es cuando es ir a pescar con tu hermano, puedes despertar a las 4 de la mañana, pero ahí te estoy hablando que despiertes cuando es tiempo de ir a trabajar? ¿Qué es el punto? Es interesante que a veces estamos cansados para hacer ciertas cosas, pero no cansados para hacer las cosas que queremos hacer.
So, de cansancio y la casa de Dios o la presencia de Dios, tenemos que preguntarnos, siendo sincero, si estoy cansado para estar en la presencia de Dios y 1 hora y media, 2 horas, ¿qué en mi vida lo fuera hecho así? Sin pensar cuánto había dormido, sin pensar de otras cosas. Eso es lo que nos está diciendo. No te canses de hacer el bien. No dijo, no te canses de hacer todas las cosas. No dijo, no te canses de hacer las cosas que no quieres. Dice, no te canses de hacer el bien, porque hay cosas que hacemos que son muy buenas y hay cosas que no importa qué tan cansado estemos, lo vamos a hacer de todos modos. No tienen que decir amén. ¿Por qué necesitamos fuerzas? No es una lista extensa, pero necesitamos las fuerzas del Señor para servirle. Ahorita les doy unos ejemplos en cómo. Necesitamos fuerzas para ser fiel. Necesitamos las fuerzas de Dios para servir a otros. Necesitamos la fuerza de Dios para mantener nuestros compromisos. Necesitamos las fuerzas de Dios para ser las personas que Dios nos ha llamado de ser en cada área. Si eres casado, esposa, casada, ser la esposa que tienes que hacer, ser los hijos que tenemos que ser. Si eres maestro, de ser el maestro que tienes que hacer. En cualquier área de tu vida necesitamos la fuerza de Dios para hacer y vivir la vida que Dios nos ha llamado de hacer. Necesitamos la fuerza de Dios de ser renovado. ¿Por qué? Porque necesitamos ser una luz en este mundo de oscuridad. Y al parecer este mundo no se está deteniendo. Estamos en caos, estamos en un tiempo de oscuridad. Estamos en un tiempo tanto de oscuridad que aún la iglesia le aplaude a diferentes agendas liberales que no deberíamos de estar aplaudiendo. Y en esta semana están tratando de pasar una ley y se me hizo tan cruel. I don't know the word. I asked Wednesday and I forgot. Wicked. Maldad, tanta maldad que estamos tratando de pasar una ley para tratar de ayudar a los bebés recién nacidos. Pasar una ley. ¿Por qué? El contexto. Porque ahorita si alguien va para tener un abortar un embarazo, y si ese aborto no funciona, en otras palabras, no cumple en terminar la vida de ese bebé, y nace, y vamos a decir que ese niño nace y necesita atención médica, no se la tienen que dar. Y están tratando de pasar una ley para hacer que les dé la atención médica que se necesitan. Si fue un niño que trataron de abortarlo, pero nace con vida y se le puede ayudar, ahora tenemos que pasar leyes para eso. Y el lado liberal, ninguno de ellos votó por esa ley. Ninguno, 217, 213, algo así. Ninguno de ellos votó en favor a darle esa atención médica. ¿Por qué necesitamos la fuerza de Dios? Porque la oscuridad nos está yendo, está aumentando. Y necesitamos la fuerza de Dios para seguir siendo una luz en este mundo hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Necesitamos las fuerzas del Señor para vivir según el llamado. En otras palabras, el llamado que Él nos ha dado. No estoy hablando del llamado, qué posición tengo. Estoy hablando del estandarte que Él nos ha dado para vivir. No podemos vivir como creyentes diciendo, pero es porque así yo lo entiendo, es porque así yo no lo creo. No hagas tu propia denominación porque no quieres ser fiel.
Necesitamos la fuerza de Dios para vivir según el llamado que Él ha dado, el estandarte que Él ha puesto. ¿Y qué es el estandarte? ¿Qué es la medida? ¿Qué es la altura? Es Jesús. Necesitamos las fuerzas del Señor para no vivir en los estandartes del mundo, sino los de Dios, el llamado alto que Él nos ha dado. Y necesitamos las fuerzas de Dios para enfrentar cada día de nuestras vidas. Lo bueno, lo malo y todo lo que va en medio de eso. También tengo otra lista de esto que quiero ir más a profundo. ¿Por qué es que necesitamos renovar nuestras fuerzas? Ahora sí voy a un poquito más rápido. Primera de Pedro, capítulo 5. Siempre usted puede regresar a las redes sociales para encontrar esto. Me imagino que tenemos un problema ahí arriba. Si tiene su Biblia, búsquelo. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. ¿Estamos aquí todavía? All right. Mi meta llegando a esta semana era de darles, espero llegar allí, pero de darles cómo Dios renueva nuestras fuerzas. Pero mientras estas semanas seguía avanzando, más llegaba esto de por qué. Porque si le das a alguien, si yo le digo, vamos a decir a Isaac de León, y hay una casa ardiendo, y le digo, Isaac, hey, métete a esa casa que está ardiendo. Quizás hermano Isaac me diría, maybe not. Pero si le doy una razón y le digo, tu hija está ahí, no pensaría dos veces. Jesús le dio una razón a sus discípulos que no podían entender y captar, pero los dio una razón por qué tirar sus redes, y ellos la tiraron. Y este día simplemente les quiero dar el por qué necesitamos las fuerzas de Dios cada día en nuestra vida. Número 1, ¿por qué necesitamos nuestras fuerzas renovadas? Porque tenemos un adversario. ¿Se está notando eso? Ese es el primer punto. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, escuche bien, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Me encanta cómo comienza este pasaje diciendo, sed sobrios. Yo pienso que cada uno aquí como adultos entendemos el contexto y qué significa o qué es lo que mantiene esta palabra de ser sobrio. Pero quiero introducir algo más, porque lo primero que pensamos, porque la Biblia también nos dice, hey, sé sobrio, no te embriaguéis, en otras porciones de la Biblia. Pero quiero decir, de ser sobrio es de no ser alterado o cambiado con otra influencia. Y por eso se usa en la definición, estaba influenciado por el alcohol, por droga, por diferentes cosas. Y mantenemos muchas veces esa palabra como si es una droga, una sustancia que estamos tomando. Pero aquí les quiero decir, como comencé, a veces estamos bajo la influencia de estar enojados, bajo la influencia de pasar cosas de estrés, influenciados por diferentes cosas emocionales, influenciado por las pruebas que estamos pasando. Te quiero decir que en la palabra de Dios nos dice, sed sobrios y velad. No podemos ser cambiados en nuestra fe, en nuestra determinación de serle fiel al Señor con diferentes cosas. Y por eso Pablo, en la primera semana usted va a encontrar pasajes ahí. Por eso Pablo dice, como uno que corre, disciplina su cuerpo. Y hay otro pasaje que dice, uno de ejército no se enreda en otras cosas. Si tenemos una vida en fe y una vida cristiana,
tenemos una responsabilidad aún de solo ser influenciados y controlados por la palabra de Dios, por la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios, y no ser influenciado por otras cosas que nos quitan de esas cosas. Sed sobrios y velad. ¿Y qué dice? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Pastor, este último año fue un año de victoria. Qué bien. Este año todo funcionó perfectamente bien. Qué bien. 365 días, todos los días fueron en victoria. Man, qué bien. Pero todavía tenemos un adversario que no se cansa. Un adversario que es astuto. ¿Estamos aquí? ¿Por qué necesitamos nuevas fuerzas? Porque tenemos un adversario que él tampoco se cansa, que él, su plan es de acusar, es de mentir, es de engañar, es de tomar las verdades de Dios y no cambiarlas a mentiras, sino torcerlas tan simple y sencillamente que el creyente a veces ni sabe, pero tenemos que saber. Somos nosotros tristemente como personas que cambiamos doctrinas que nos agrada. El diablo no cambia doctrinas, él solo tuerce la verdad un poco. Just a little bit. Pero si nuestros ojos no están afinados a ver lo recto que deben estar, pensamos que es lo correcto. No podemos ser distraídos de emociones que no hemos enfrentado. Quizás pensamientos que no hemos manejado bien. No podemos ser distraídos de ofensas y amarguras que nos pasaron quizás el año pasado o quizás 10 años atrás. ¿Qué es la diferencia? Los dos nos mantienen atrapados en el pasado. ¿Quieres vivir en libertad? No se trata de no tener adversario. Se trata de ser sobrio, velar y confiar en el Señor. Eso es vivir en libertad. Cuando todos los problemas se me vayan, pastor, sirvo al Señor. Pues nunca vas a servir al Señor. Pero el verdadero cristiano dice esto: en las luchas y en las pruebas voy a servir al Señor. En los momentos buenos voy a servir al Señor. Pero en el valle de sombra de muerte también ahí voy a confiar en Él más. Cuando vengan victorias y grandes grandezas, le voy a dar gracias a Dios. Y cuando esté en dificultad, también le voy a dar gracias a Dios por nunca dejarme y nunca desampararme. Esa es la voz de un creyente. Tenemos que resistir al diablo y eso necesitamos fuerzas. ¿Cómo podemos resistir algo si no tenemos la fuerza para resistir ese peso? Necesitamos las fuerzas del Señor. No lo podemos ser nosotros mismos. Me encantó algo que dijo en una conferencia de varones. Y dijo este pastor una verdad que se me ha quedado. Dijo: el error que hacemos, dijo, es tratamos de resistir la tentación. Cuando dice la Biblia, huye toda especie de mal. Hay cosas que tenemos que huir y hay cosas que tenemos que resistir. Pero esto es una que nos dice: resiste al diablo y él huirá. Pero hay muchos cristianos haciéndolo diferente. Estamos resistiendo las cosas que deberíamos de no ni estar presente allí. Es porque esto pasó, es porque esto pasó, es porque esto pasó. Mi pregunta: ¿y por qué estabas ahí? ¿Por qué? Es porque Dios dijo, Dios te mandó allí. Muy bíblicos a veces nos ponemos. Necesitamos las fuerzas de Dios, que mientras caminamos y buscamos al Señor, estamos guiando nuestras familias, y viene el adversario de poder resistir esa mentira, resistir esa duda, resistir ese temor, resistir esa emoción que te quiere tener cautivo, a llegar a ser desanimado. Resistir esas cosas, no
No caigo en esa mentira, no caigo en esa trampa. Me quedo en este camino porque Dios ordena los pasos del justo. Número 2. ¿Por qué necesitamos las fuerzas y ser nuestras fuerzas renovadas? Porque estamos y somos llamados para servir a Dios con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Marcos capítulo 10, verso 29 al 30. Marcos 10, verso 29 y 30. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento de Dios? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo no sé, pero nos preguntaría a Dios un día, nos presentaría una imagen o un video o un pensamiento. ¿Por qué en este día que te ayudé de tantas dificultades, por qué en ese día, en ese servicio, no me adoraste con todo tu corazón? ¿Por qué en ese día no me adoraste con toda tu alma? ¿Por qué en ese día no me adoraste con toda tu fuerza? ¿Y seríamos capaces de decirle, Dios, es porque estaba cansado? Dios quiere nuestro mejor en toda área de nuestra vida. Y en esta área de alabarle a Dios, quiere todo de nosotros. Como les he dicho, me lastimé la espalda en septiembre. Y luego ese septiembre fue el más ocupado para mí de compromisos que tenía. Y para mí, como siempre, llegó en el tiempo peor. Y alguien me dijo después, ya está al 100. Are you 100%, pastor? Y le dije, I haven't been 100% since I was about 20 years old. No he estado al 100 desde los 20 años. Pero eso no nos debería de quitar el hecho de darle lo mejor que yo tengo de ofrecerle a Dios. ¿Has pasado una difícil semana esta semana? Y la carga, estoy tan cansado, pasé esto. Dale tu mejor. Es porque no me quedan, dale todo lo que te queda. Su gracia hace lo demás. Pero no te quedes ocultando tus pocas fuerzas pensando que se me van a ir. La fuerza viene de Dios, no de nosotros, no de un sueño, no de una película, no de un restaurante. Viene de Dios. Si tienes un poquito que te queda, dáselo todo al Señor y la gracia va a ser lo suficiente. Pero haz todo lo que está dentro de ti. Eso es lo que nos está diciendo. Esto es en Mateo, cuando usa este pasaje, lo llama el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús tuvo la oportunidad de decirle, de contestar cuál es el grande, cuál es lo más importante. Y él contesta con esto. Hay otros mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Pero él dice tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. ¿Saben por qué no mencionó los demás? Porque si podemos mantener que Dios es lo más importante y solo hay Él, y si podemos mantener y ese Dios le vamos a dar todo y voy a dar mi ser para Él, no tenemos que preocuparnos de tratar de mantener los otros, porque ya estoy haciendo lo principal que me mantiene en la gracia, en el favor y en el camino de Dios.
Quizás tratamos, y aún Santiago dice, nuestros pensamientos están divididos, pero ¿por qué no avanzamos mejor? Número 3. ¿Por qué necesitamos nuestras fuerzas renovadas? Porque hay una promesa que me espera. En un pasaje vamos a unir 2 puntos. Y esto se encuentra en Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, verso 36 al 39. Este punto va a ser el verso 36. Lo voy a explicar un poquito y luego vamos a brincar al 37, si no estoy equivocado. Sí, 37 y 38. Pero número 3, porque hay una promesa que me espera. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, todos digan paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. En todas las versiones de inglés, ninguna de las que miré, y busqué varias, ninguna usa la palabra paciencia. Cada una usa endurance. So miré esa palabra, resistencia. Pues es lo mismo, pastor. Yo pienso que hay una diferencia de paciencia, de calma, y resistencia, un poquito de paciencia, pero resistir. En cada versión, solo en español encontré que dice paciencia es común, pero cuando miramos esa palabra es resistencia, porque os es necesaria la resistencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. ¿Por qué necesito mis fuerzas renovadas? Porque como les he dicho en los últimos 35, 40 minutos, hay mucho que pasamos en un día, en un año, en una vida. Yo necesito y cada uno necesitamos las fuerzas de Dios para serle fiel, para vivir una vida que le agrada a Dios. Cada uno de nosotros. Y hay algo más, un propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es alcanzar la promesa de Dios. Yo no puedo alcanzar esa promesa sin las fuerzas de Dios. Yo no puedo alcanzar ese gran galardón que Pablo dijo, prosigo a la meta. No lo podemos alcanzar sin las fuerzas de Dios. Por eso Pablo dijo, aún cuando Dios le contestó y le dijo, pues mi gracia es suficiente, y dice, ok, pues prefiero pues estar en debilidad, que tu gloria, que tu gracia repose dentro de mí, porque cuando estoy débil, fuerte soy. So él dijo, prefiero en mi naturaleza, en mi entendimiento ser débil, para que tú vengas y me des la fuerza para seguir adelante y serte fiel. Y lo mismo con nosotros. Hay una promesa que nos espera. Y esa promesa no es para los que son súper intelectuales, los que son súper ricos, los que tienen todo. No, pues ¿qué problemas tiene él? Usted no sabe. La promesa de Dios es al que puede tener la paciencia, resistir al diablo, al que puede ser llamado fiel. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Santiago nos dice este pasaje, me encanta, Santiago 1:12. Escríbalo. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quién es bienaventurado? El varón, la persona que soporta la tentación, que soporta ese adversario, que soporta las pruebas que vienen, que habla en Santiago, las pruebas diversas que vienen,
las pruebas que yo no le pedí a nadie, la prueba que amaneció. Ese recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Te digo en este día, quizás estamos en día 15. Tengo el calendario hebreo y el calendario estándar aquí. Estamos en el 15 de enero. Y quizás para usted, y me dio tristeza pensar en esto, quizás para usted no es enero 15, es simplemente otro día agregando a las cosas que ha pasado en el año pasado. Otro día, otro mes, mismas cargas. Yo no te juzgo en este día, pero sí te digo esto con amor. Necesitas las fuerzas del Señor. Porque la Biblia me dice a mí, nuevas son cada mañana las misericordias de nuestro Dios. Bienaventurado aquel que ¿soporta qué? Soporta esa tentación para rendir. Soporta y resiste esa tentación de ser desanimado. Soporta esa tentación de convertirme a un creyente tibio. La tentación de hacer las cosas a medio placer. De hacer las cosas sin mi corazón y mi pasión. De servir a Dios cuando tenga tiempo. Bienaventurado aquel que puede sobrellevar, resistir y vencer esas tentaciones de darle a Dios algo mediocre cuando tenemos toda la capacidad de darle lo mejor. Número 4. Recuerden, esto está conectado con el Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 37 y 38 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Están listos? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El punto número 4, porque no lo di. Necesitamos nuestra fuerza renovada porque queremos agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Porque si tienes nuevas fuerzas, las fuerzas del Señor, vas a seguir adelante. Porque aquí nos dice claramente, wow, aquí nos dice claramente, el que retrocede y que vuelve para atrás no agrada a Dios. Porque muchas veces no es tanto la acción de físicamente regresar de donde Dios nos ha sacado. Pero es esos pensamientos que cruzan la mente diciendo, no vale la pena nos fuéramos quedado allá. Es la misma mentalidad, escuche bien, que Dios trató por 40 años de sacarle a ese pueblo. 40 años. Porque estaban fuera de Egipto, pero Egipto todavía estaba bien enraizado dentro de ellos. Dios con ellos, pero vivieron como si Dios no estuviera con ellos. No podemos llegar a eso, iglesia. No podemos llegar a eso. Dios no le agrada. ¿Cuántos aman a Dios? Mi nietecito va a un cestón que tenemos, no sé si es correcto eso, un cabinet. Va y abre y ese es donde mi esposa les tiene todos sus snacks. Y como estamos nosotros ayunando, ellos no saben eso. Yo nunca he sido tentado de cosas así, pero el otro día fue y nos preguntó, ¿puedo agarrar? Claro que sí. Fue y él siempre sabe, él me conoce like really good, y él siempre agarra los chips que me encantan. Él siempre agarra los panecitos que me gustan.
Y él gana uno para él y uno para mí. Siempre. Y esta vez fue y lo mismo. Y mi esposa estaba ahí y dice, no le lleves eso a tu vuelo. Why not? No puede comer eso ahorita. Pero es su favorito. Y mi nieta también sabe. Y va a llegar a los chips que me gustan, que son los Doritos. Y va y me está mirando. Yo ya sé, viene a dármelo. Y mi esposa le dice, no. You want some? Sí. Cómetelos. Y a veces viene y se sienta conmigo, pero ese día la pastora dijo, pero no te sientes con Huelo today. Y me están mirando, siéntate allá. Ellos quieren agradar. Yo sé que sí, pero espero que ellos sientan, no solo miren que les amo. Y ellos no me quieren agradar. Aunque a veces Adrian viene con los panecitos que me gustan, que a veces tienen coco arriba de ellos, y él dice, I don't like coconut, y lo hace así. No le gusta a él, pero él sabe que me gusta a mí. ¿Qué estoy diciendo? Necesitamos la fuerza de Dios porque queremos agradar a Dios. Y es imposible agradar a Dios sin fe. Y es imposible llegar a no tener fuerzas cuando tenemos fe. Porque la fe siempre te va a mover más allá de lo que tú puedes. Siempre te va a hacer mirar lo que tú no ves. Siempre la fe te va a empujar a tener esperanza cuando no tienes no miras ninguna esperanza que algo va a cambiar, pero la fe te empuja a creer, a esperar, a ver. ¿Estamos aquí? Voy a pedir que se pongan de pie. Dice, porque en un poquito de tiempo el que va a venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este día te digo, este año no es para retroceder. Si entraste aún este año diciendo, si Dios no hace, es la última vez, no. Con amor, con mucho amor. No te grito, no te juzgo, te digo con mucho amor. No tengas esa actitud con Dios. No lo tengas. No lo tengas. Pero este no es el año de retroceder, iglesia. Este año no es el año donde nos hacemos para atrás. I like the word in English, it's shrink back. En inglés usa una palabra de como hacernos como desaparecernos, ¿no? Poco a poco. Nadie se va a dar cuenta. Eso no le agrada a Dios. Y si usted le ama a Dios, le trae a Dios lo que Él le gusta. ¿Qué le gusta? Adoración, alabanza, un corazón rendido y humillado, contrito y humillado, que Él no puede rechazar. No puede rechazar eso. Eso le agrada. Pero de este día te digo lo que dice la Biblia. Hay algo que no le agrada, hay muchas cosas que la Biblia nos habla, no es secreto. Pero una de ellas es retroceder. El verso 39 de este mismo capítulo, me encanta esto. Yo quiero que esto sea el lema para nosotros. ¿Ok? Pero dice Pablo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para perseveración del alma. Cuando el diablo ponga ese pensamiento, cruce ese pensamiento, tira la toalla, nada está cambiando. Yo quiero usted que se recuerde esto. El Espíritu Santo le recuerde ese pasaje. Yo no soy el que tiro la toalla. Yo no soy el que me hago para atrás. Yo no soy el que retrocede. Yo no soy el que le doy a Dios
algo mediocre. Yo no soy el que me voy para atrás en mi palabra. Yo no soy aquel. Yo soy aquel que sigo adelante. Yo soy aquel que preserva el alma porque le doy todo al Señor. Yo no soy aquel que desmayo en el camino. Soy aquel que busco al Señor, que Él me dé la fuerza. Isaías 40, hermoso pasaje. Isaías 40. Y nos dice esto: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa palabra tiene el entendimiento, renovar fuerzas. Y muchos piensan que es que nos está dando más, como llenando un frasco. Se nos baja. Pero esa palabra, en mirar esa palabra bien, es diferente. Vamos a decir que este es un saco nuevo. El momento que Él lo usa, ya nunca va a ser nuevo. Lo puedes lavar, lo puedes cuidar, pero en cuanto es usado, ya nunca puede ser nuevo. Digo, siempre contestando una pregunta. Why not just new string? Why do not just give me new ones? Escuche bien. Porque cuando Dios da algo y hace algo, lo hace perfectamente bien. Y nunca lo tiene que cambiar. Esto no es que Él me da más o tiene que rellenarme. Renovar, en esa palabra contexto dice, como si Dios agarra esto y lo pone de nuevo. Y se convierte a nuevas fuerzas, porque ha renovado, ha transformado estas fuerzas que has usado, esas fuerzas que has caminado montañas y valles. Es simplemente Dios diciéndote: no, es nueva las fuerzas, no desmayes, sigue adelante. Cruzas un valle y Dios te dice: no te preocupes, aquí estoy, nuevo. Cada vez renueva, porque las fuerzas de Dios son suficientes. Amén. ¿Por qué desmayaste? Vas a correr, vas a caminar. Pero ¿por qué desmayaste? Pues se me acabaron las fuerzas. No. Te distanciaste de Dios porque Él está atrás. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Para qué? Renovar el chaleco de fuerza. Renovar. Ok, go. En otras palabras, es un ciclo que siempre está renovando, no agregando más, no dándote más, sino dándote las mismas fuerzas que Jesús usó para vencer el diablo en las tentaciones, para vencer la cruz, para vencer la tumba. Usted tiene las mismas fuerzas aquí. Puedes ser victorioso. Eres un conquistador. No desmayes. Pero tenemos que esperar. Pero no esperar a decir ¿cuándo vas a llegar? Sino a veces simplemente la pausa de decir: Dios, aquí estoy en oración. Y mientras nosotros estamos en oración, nosotros estamos pasando ese tiempo con Dios. ¿Saben lo que Dios está haciendo? Renovando fuerzas. La Biblia dice en Éxodo que después de 3 meses de salir de Egipto, después de una guerra de Amalek, después de las aguas amargas, después de la agua que sale de la roca, después del río, el Mar Rojo, ya lo iba a convertir al río, el Mar Rojo, después de que Faraón se le endurece el corazón, en 3 meses pasaron todo eso. 3 meses pasaron todo eso, pero en el tercer mes llegaron a la montaña de Oreb, la montaña de Dios, y acamparon. Y le dice a Dios: dile al pueblo que se limpie y purifique. ¿Saben lo que Dios estaba haciendo? Porque en esos 3 meses, aunque miraron la mano de Dios, Dios estaba renovando fuerzas.
Usted mire, Éxodo 19, y él le dice ahí a Moisés, dile al pueblo, como en alas de águila los ha traído a mí. Lo mismo que nos dice en Isaías 4, en alas de águila, y les voy a renovar sus fuerzas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Thank you, Jesus.